Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo usar las fórmulas de Notion. Y por esto creé este curso express con las 5 fórmulas, las cuales son las más comunes de usar y les ayudarán mucho al momento de crear sistemas, plantillas o usar cierta lógica en Notion. Estas fórmulas no son las más complicadas, entonces si logran aprenderlas y sobre todo entenderlas, el uso de las demás fórmulas se les hará muy sencillo. Entonces no perdamos más el tiempo y empecemos con el video. Muy bien, entonces el primer tipo de ejemplo o fórmula que vamos a ver son las operaciones matemáticas básicas. Pero antes de empezar, ¿cómo es que se agregan las fórmulas? Bueno, eso es muy fácil, necesitas una vista de tabla y simplemente tienes que dar clic aquí en más para agregar una nueva propiedad y esa propiedad va a ser aquí de fórmula. Puedes seleccionarla de esta forma y lo que vamos a hacer en este primer ejemplo es hacer simplemente algunas operaciones básicas. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, en la primera columna el nombre o gasto de una actividad. En la siguiente columna tenemos pesos y lo que vamos a hacer aquí es simplemente convertirlo. Lo que tenemos en la parte de pesos es el pago anual. Entonces lo que yo quiero hacer es, quiero saber cuánto es el pago mensual. Entonces vamos a ver cuánto es el pago mensual, pero no en pesos, lo quiero saber en euros. Muy bien. Entonces lo primero que hay que hacer una vez que ya agregaste el nombre, le das clic aquí en Edit Property, Fórmula, y lo único que tenemos que seleccionar es la variable. En este caso podemos ver la variable pesos. Lo siguiente que tenemos que hacer es dividirlo entre, supongamos que el euro está 20, ahorita creo que está en 19.20, pongamos 20, y una vez que le das clic en Done, tengan mucho cuidado porque si le dan clic en Enter, lo que va a hacer es que va a seleccionar otra vez la propiedad que está aquí seleccionada. Entonces esto es muy común, este es un error muy común. Tienen que darle clic aquí en Done y simplemente podemos ver cuánto sería la cantidad en euros. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el formato. Vamos a ponerlo aquí en euros y con eso conseguimos el pago mensual en euros. Pero lo que aún nos queda por hacer es dividirlo entre 12. ¿Por qué? Porque lo que queremos es el pago mensual. Aquí simplemente tenemos el pago anual. Entonces vamos aquí en Fórmula, Edit. Agregamos estos paréntesis como si fuera una calculadora. Y esta cantidad la vamos a dividir entre 12. Entonces aquí podemos ver cómo está este pago. Al mes voy a pagar 250 euros, pero ¿qué tal si esto lo tengo que dividir entre dos, ¿no? Supongamos que comparto el departamento, todos mis gastos, con un roomie. Bueno, para eso vamos de vuelta a editar. Ponemos los paréntesis. Y esto lo dividimos entre 2. Entonces, esto sería la cantidad que va a pagar cada persona. Vamos a cerrar esto. Y bueno, estos son los tipos de operaciones básicas de matemáticas que podemos hacer. El siguiente tipo de fórmulas son los operadores condicionales. Los operadores condicionales indican si se cumple una condición o no. En este caso aquí yo tengo en la primera columna un producto. Tengo el iPhone, el PlayStation y una televisión. Y tengo dos tipos de variables. Primero tengo el precio de Amazon y el precio de ese mismo producto pero en Mercado Libre. Después tengo la calidad en Amazon, como está categorizada, y luego tengo la calidad en Mercado Libre. Muy bien, para esto vamos a agregar una nueva fórmula. Vamos a darle clic aquí en fórmula. Vamos a escribir es el precio igual. Vamos a darle clic en edit y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Yo quiero comparar si el precio de Amazon es el mismo que el precio de Mercado Libre de cada producto. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente seleccionar aquí en las propiedades que tengo disponibles en esa tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono el precio de Amazon. La forma de aquí de poner igual es un poco diversa o diferente a la de Excel o Google Sheets. Tenemos que poner igual 2 veces y después lo vamos a comparar con el precio de Mercado Libre. Como pueden ver, esto te va a dar como resultado esta propiedad. Quiere decir true or false, o verdadero y falso. Si está con un check, quiere decir que es verdadero. Si no está con un check, quiere decir que es falso o que en este caso no se cumple esta condición. Podemos ver que aquí el precio entre Amazon, el precio del iPhone de Amazon y Mercado Libre no es el mismo. Aquí podemos ver que
el precio entre ambas plataformas es el mismo y en la televisión no es el mismo. Así como podemos poner igual, también podemos aplicar o cambiar el tipo de condición. Supongamos que quiero decir que el precio de Amazon es mayor al precio de Mercado Libre y podemos ver que solamente esta condición sí es cierta para la televisión, donde el precio sí es mayor. Y si les está gustando este video, no olviden suscribirse al canal. Estaré subiendo un video cada domingo. Entonces, si tienen dudas o les gustaría que hiciera algún otro tipo de contenido relacionado a Notion, pónganlo en los comentarios. Muy bien, la siguiente fórmula es if, y aquí tenemos dos tipos. If de forma simple y la fórmula if de forma anidada. Empecemos con la forma simple. En este ejemplo, lo que tengo aquí en la primera columna son días de la semana. 1 es lunes, 2 es martes, 3 es miércoles, etc. Y lo que quiero hacer es que quiero crear una nueva fórmula donde si el número 1 o el día de la semana es 1, quiero que me dé como resultado el día lunes. Si es 2, el día martes, en una nueva columna. Para esto creamos primero nuestra propiedad de fórmula. Le ponemos día de la semana y le damos clic aquí en editar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con if. Para esto, esta fórmula está dividida como en tres secciones. La primera es la condición, que queremos ver si alguna condición se cumple. Si esa sí se cumple, entonces qué resultado queremos o qué valor queremos asignar. Y si no se cumple, qué valor queremos asignar. Por ejemplo, vamos a poner el primero. Si en la propiedad días de la semana, la cual es esta, como ya lo habíamos dicho, es igual a 1. Aquí esto lo estoy poniendo con apóstrofes porque esto es texto. Aquí, como pueden ver, también la fórmula te dice qué cosa es texto, qué propiedad es, por ejemplo, número. Aquí, como es texto, por eso lo estoy poniendo con apóstrofes o entre comillas. Entonces, si el día de la semana es 1 y eso se cumple, entonces quiero que me dé como resultado lunes. Pero si eso no se cumple, entonces quiero que me dé como resultado martes. Y cierro. Podemos ver cómo aparece, pero hay que darle clic aquí en Done. Listo. Pero ¿qué pasa si agrego el número 3 y el número 4? De acuerdo a la lógica, me tendría que salir miércoles y también jueves. Pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos opciones. Si es verdadero o si es falso. Para poder agregar otra tercera condición, lo que podemos hacer es agregar otra fórmula de if anidada dentro de esta fórmula de if. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. Aquí, en lugar de que me diga si esto no se cumple, lo que vamos a hacer es escribir if. Volvemos a seleccionar propiedad día de la semana. Si esto no se cumple, entonces es igual a 2. Entonces quiero que me dé como resultado martes. Si no es ni 1 ni 2, quiero que me dé como resultado miércoles. Cierro los paréntesis. Y aquí también la fórmula te marca cuando hay un error. El error que puse aquí es que esto no es un número, es un texto. Listo. Entonces podemos ver ahora cómo te da el día de la semana correcto. Conforme al número, te da el miércoles. ¿Y qué pasa si queremos que sea jueves? Bueno, simplemente seguimos la misma lógica y anidamos una vez más la fórmula if. La siguiente fórmula es el tiempo, o calcular el tiempo entre dos fechas. Para esto voy a usar un ejemplo que me pasó a mí hace algunos años, cuando entre Europa normalmente tú tienes como mexicano 90 días. Lo que voy a hacer es calcular, esta es mi fecha de entrada a Schengen, al área Schengen. Y lo que quiero calcular es saber cuántos días han pasado desde que entré hasta el día de hoy. Voy a agregar una propiedad de fórmula. Y aquí en fechas, vamos a poner día de hoy. En fechas hay una fórmula, la cual se llama now, que lo que te arroja es el día de hoy. Una vez que escribimos now, esto es muy útil ya que tú no tienes que actualizarlo manualmente, se va actualizando de forma automática. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar una fórmula, días transcurridos, así es como la voy a llamar. Le voy a dar clic aquí y vamos a usar
esta fórmula, la cual se llama date between. Aquí tengan cuidado de escribirlo correctamente. Si por ejemplo lo escriben con B minúscula, a mí me ha pasado que esto no se calcula porque no está bien escrita la fórmula. Entonces escríbanla correctamente o seleccionanla. Lo que hace esto es que, como pueden ver, va a calcular dos fechas. O bueno, en este caso tienes que asignar dos fechas. Primero la fecha número 1, la fecha número 2, y en texto lo que tú puedes escribir son todas esas opciones en las que te puede dar el tipo de días, o en este caso el tiempo que ha transcurrido. Esto te lo puedo dar en años, trimestres, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos o milisegundos. Yo en este caso quiero algo simple, simplemente quiero días. Entonces vamos a hacer lo siguiente: date between, quiero que me dé o me calcule la diferencia entre la fecha de hoy, escribimos coma, contra la fecha de entrada, escribimos coma, y quiero que esto me lo dé en días. Cerramos la fórmula y le damos clic en Done. Y aquí podemos ver cómo me da esta cantidad. Me dice que han transcurrido 90 días. Y vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo entré el día de 6 de noviembre? Podemos ver cómo cambia el resultado de la fórmula y me dicen que han pasado 90 días. Muy bien. Y la última fórmula es agregar texto. Aquí el ejemplo que tenemos es simplemente tres gastos, tres actividades: viaje con amigos, comidas con un restaurante, ropa, el presupuesto que yo asigné a estos gastos antes de hacerlo, y bueno, la cantidad gastada una vez que ya realicé estas actividades. Y en mi última columna tengo el dinero restante. Eso simplemente es una resta entre la cantidad gastada y mi presupuesto. Lo que yo quiero es que Notion, o bueno, en este caso crear una columna que, si mi presupuesto fue positivo o gasté menos de lo que tenía presupuestado, quiero que me aparezca un mensaje de felicitaciones, ¿no? Como: felicidades, has ahorrado tal cantidad de dinero. Y si me pasé de mi presupuesto, quiero que me dé otro mensaje que sea como: ojo, esta semana o este mes sobrepasaste la cantidad dependiendo de la cantidad que gasté. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para este ejemplo vamos a usar tres fórmulas. Entonces, antes de empezar a realizar el ejemplo, usar la fórmula, les voy a explicar más o menos cómo funciona. Para esto vamos a ir a fórmula, vamos a ponerle aquí ejemplo. Este no va a ser la solución de lo que queremos hacer, pero voy a usar la fórmula concat. Lo que hace esto es que junta texto o argumentos, y una vez que los junta te los da como resultado. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero poner aquí algo que diga Notion con Carlos, no, junto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: Notion, esto lo tenemos que escribir así: Notion, coma, con, coma, Carlos. Y podemos ver cómo nos va a dar el resultado aquí: Notion con Carlos. Obviamente no tiene espacios. Si queremos agregar espacios, simplemente lo que podemos hacer es lo siguiente: agregamos un espacio aquí y listo. Esto en sí no tiene nada especial, ¿no? Simplemente otra cosa que pudimos haber hecho es escribirlo normalmente, pero bueno, solo quiero que entiendan más o menos cómo funciona esta fórmula de concat. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como habíamos dicho, lo que queremos que nos dé como resultado es: si logramos ahorrar dinero, quiero que me dé un mensaje de felicidades. Si no logramos ahorrar dinero, quiero que me dé un mensaje completamente opuesto. Vamos a poner lo siguiente: le ponemos de nombre mensaje, editamos la fórmula. Primero que nada, lo que tengo que hacer es, si quiero usar la fórmula concatenar, esta no la puedo usar con número. Para eso tengo que cambiar el formato de esto, y vamos a usar esta fórmula que se llama format. Lo que voy a hacer aquí es dinero restante. Voy a ponerlo aquí, cierro el paréntesis y listo. Vamos a poner aquí, de hecho, dinero restante, texto. ¿Cómo sé que es texto? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Bueno, porque cuando abro una nueva fórmula, vamos a poner aquí mensaje,
lo editamos, podemos ver como dinero restante aquí ya no aparece con el símbolo de número, sino con el símbolo de texto. Y vamos a hacer lo siguiente. Si cantidad gastada es mayor a el presupuesto que yo asigné, entonces quiero que me diga el siguiente mensaje. Ojo, esta semana gastaste, sobrepasaste la cantidad de, y aquí es donde voy a agregar o concatenar la cantidad que gasté de más. Esto ahorita lo vamos a hacer como en partes. Cerramos esto, pero si la cantidad que gasté fue menor a la del presupuesto, entonces quiero que me diga lo siguiente: felicidades, ahorraste la cantidad de, y ahí es donde voy a concatenar la siguiente fórmula. Simplemente vamos a hacerlo por partes, le damos clic en Done y podemos ver aquí cómo te lo da. Vamos a cambiar, por ejemplo, esta cantidad gastada, digamos que no fueron 40, fueron 50, gastamos más de lo presupuestado y vamos a ver el primer ejemplo. Yo aquí gasté 200 en lugar de 100 y me dice, ojo, esta semana sobrepasaste la cantidad de. Esto aquí es lo que tenemos que concatenar o juntar. Para esto vamos a la fórmula y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo dos opciones. Puedo crear una nueva columna y concatenar las dos propiedades, o puedo anidar todo dentro de la misma fórmula. Vamos a complicarnos un poquito más la vida y vamos a anidar todo dentro de la misma fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a ver cómo está. Si la cantidad gastada es mayor al presupuesto, quiero que me diga, ojo, esta semana sobrepasaste la cantidad de. Ok, entonces vamos a poner aquí concat. Y recordemos la estructura de la fórmula. Se mete el texto, coma, la siguiente parte que quieras agregar del texto. Entonces, esta es la primera parte, agregamos una coma y lo que quiero que me dé aquí, o el texto que quiero que se agregue, es el dinero restante. Muy bien. Cerramos la fórmula. ¿Y qué pasa si no gasté más dinero de lo presupuestado? Concat. Aquí ponemos una coma. Felicidades, ahorraste la cantidad de lo que sea del dinero restante. Cerramos esto y lo volvemos a cerrar y listo. Vamos a ver si funcionó. Podemos ver que si me pasé del presupuesto, me da el siguiente mensaje. Ojo, esta semana sobrepasaste la cantidad de 100, o felicidades, ahorraste la cantidad de 20. El único problema aquí es que todo eso está pegado. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agregar un espacio simplemente. Le vamos a dar clic aquí, editar la propiedad, editamos esto, concatenar, coma, aquí está, agregamos un espacio, le damos clic en coma y aquí tenemos lo siguiente, concatenar, agregamos un espacio y le damos clic en coma y podemos ver aquí cómo está el espacio. Ojo, esta semana sobrepasas la cantidad de, ya no está junto y hay un espacio menos 100. Felicidades, ahorraste la cantidad de 20. Muy bien. Entonces, bueno, estas son las 5 fórmulas que tenemos. Estas son, yo creo que, de las más comunes. Hay algunas otras que también son de utilidad, pero bueno, una vez que entiendes la estructura de más o menos cómo funcionan las fórmulas con las tablas o con las vistas de tabla, es muy fácil aprender las siguientes. Bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy. Entonces nos vemos en el siguiente. Gracias.